26 minutos después de las 10 de la noche, Alfonso Pradel, ¿cómo le va? Bien, Charlie, ¿Qué ¿cómo dice? andas? Bien, todo en orden. Bueno, ¿se está recuperando la oposición de la primaria? Y estamos todavía asimilando el golpe, ¿no? Hay que decirlo con todas las letras. Nosotros sabíamos que venía una muy buena elección del oficialismo, pero no creíamos que iba a ser tan buena, ¿no? Y sobre todo no era tan obvio que el segundo puesto quedara tan empatado entre 3 o 4, ¿no? Tan empatado y tan lejos. Tan empatado y tan lejos, sí. Sí. Y por supuesto que como dirigente de la coalición cívica aspirábamos a bastante más que 3%, ¿no? Así que lo que estamos haciendo es, bueno, reflexionando internamente, tratando de evaluar en qué nos equivocamos y bueno, trabajar sobre eso. Seguimos pensando lo mismo del gobierno, digamos, los votos nos dan razón, ¿no? Pero son una invitación a reflexionar, ¿no? Por supuesto que sí. Sobre el discurso de uno mismo. Por supuesto que sí. Pero vos fíjate, hablaban hace un rato con el senador Pichetto, a quien respeto mucho. Yo no comparto un milímetro de la reflexión que se hace respecto del presupuesto, Charlie. Acá hubo presupuesto estos últimos 8 años porque el kirchnerismo bajaba y no quería modificar una coma. Entonces la única vez que hubo una posibilidad de discutirlo, cuando no tenían mayoría, no lo discutieron y no hubo discusión. Estamos hablando del año pasado, ¿no? Exactamente. Te digo más, esto va a sonar mal porque yo fui uno de los autores del proyecto alternativo. Nosotros en ese proyecto alternativo, con las proyecciones que planteábamos para este año, decíamos que los recursos iban a crecer 35%. El oficialismo decía 15% porque decía que la inflación iba a ser 9% y la economía iba a crecer nada más que un 4%. Hasta ahora, ¿sabes cuánto vienen creciendo los recursos, Charlie? 35%. O sea que nuestro presupuesto era mucho más preciso que el del oficialismo. Y lo único que decíamos era, como va a sobrar toda esta plata, organicémoslo de esta manera. La prioridad, ¿cuál era? El 82% MOL para los jubilados. ¿Qué se hizo en vez? Básicamente se está gastando casi todo el excedente en subsidios. Subsidios a la electricidad y al transporte de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿vos crees que el gobierno va a modificar su visión en este proyecto de presupuesto que va a enviar en estos días? La verdad que me cuesta creer por lo que ha trascendido. Yo no he visto todavía el proyecto, por lo que ha trascendido siguen insistiendo con el 9% de inflación, digamos. Ahora, yo sé que nosotros tenemos que reflexionar y demás, pero no puedo dejar de señalar que es inaceptable lo de Randazzo. Randazzo en esta conferencia de prensa donde critica a todos los medios porque mienten, se olvida de que el mentiroso más grande es el INDEC, Charlie. Y esto no lo digo yo, lo sabe toda la gente. ¿Te imaginás en el caso de ser reelecta Cristina manteniendo esas políticas? Ella dijo el otro día en la huida que, bueno, si había que modificar algo... Pero ¿cómo salís de la mentira, Charlie? Te pregunto a vos, me pongo yo en tu rol ahora. Bueno, supongo que reconociendo la mentira y diciendo la verdad. Yo creo que tiene una imposibilidad moral para decir eso. ¿Cuál va a ser la explicación? Desde el 2007, bueno, hubo una planilla de Excel que funcionó mal, entonces calculamos mal el índice. Pero entonces yo te hago la otra pregunta. ¿Puede la economía seguir así? Puede hasta que no siga más. Puede mientras el precio de la soja siga subiendo todos los años 100 dólares. Récord el precio de la soja la semana que pasó, que terminó. Sí, pero lo que pasa es que no es solamente el nivel. Tiene que subir todos los años 100 dólares para que el gobierno tenga acceso a las cajas que ya no tiene más, digamos. El límite del Banco Central. Vos sabés lo que se hizo con el pago de reservas, el pago de deuda con reservas del Banco Central. Doy un número nomás. El año pasado, hace un año atrás, la definición que usa el gobierno de reservas de libre disponibilidad, como las reservas que sobran, que es una definición de la convertibilidad, curiosamente, ¿no? Era 15.500 millones de dólares. Hoy ese número es 4.500 y a fin de año es 1.000 millones. Vale decir, esa caja... ¿Pero no se habla de 50.000 millones de reservas? Sí, claro, pero también se tiene que hablar de los pasivos del Banco Central, ¿no? Eso es lo que está en el activo. Y en el pasivo hay una cantidad de deuda, entre otras cosas, billetes y monedas en circulación, que la antigua ley de convertibilidad exige que sean respaldadas con reservas. Y lo que hace el gobierno cuando usa las reservas para pagar deuda es todo lo que sobre por encima de los pasivos del Banco Central, que ya prácticamente no sobra nada, ¿no? Lo mismo podría decir uno con las cajas del ANSES. Lo del ANSES fue un ingreso de una sola vez, cuando el gobierno empezó a cobrar lo que antes iba para el AFJP, y esas son cosas que se van agotando. Ahora, por lo que decís, vos no sos optimista sobre el futuro de la economía argentina. Yo soy muy optimista si me pongo de acá a 15, 20 años. Yo creo que las condiciones internacionales... pero hablemos de acá a 4 años.
Yo creo que hay una cantidad de desequilibrios por atender y no lo veo a este gobierno con la posibilidad de hacerlo, por lo que te decía antes, digamos. Un gobierno que decidió políticamente no modificar los precios de las tarifas y que está dispuesto a pagar 70.000 millones de pesos al año en subsidios, para que se entienda bien, Charlie, 4 puntos del PBI. Vos viste lo que es ahora la discusión en Europa, los ajustes que hay que hacer. Bueno, Argentina derrocha 4 puntos del PBI subsidiando a gente como vos o como yo que paga nada por la energía residencial, por ejemplo, ¿no? Estas son cuestiones que hay que discutir y que hay que atender, ¿no? La cuestión pero vos no suponés que el gobierno esto también lo sabe y que se está planteando, bueno, modifiquemos la política de subsidio, combatamos la inflación. Yo no veo ninguna. Arreglemos con el Fondo Monetario, con el Club de París. No, con el fondo no hay nada para arreglar, ¿no? Bueno, pero acceder a la visita al artículo 4, ¿no? Sí, pero la verdad que eso no les cambia demasiado. Y lo del Club de París es una materia pendiente de Amado Boudou, que fue una de las cuestiones que dijo que iba a resolver y que después no resolvió. No sé por qué, pero ahora, no pero resolvió. ¿te imaginas un oficialismo recurriendo a cajas internas o yendo a buscar plata al exterior? Honestamente no lo sé. Lo que sí sé es que estos desequilibrios no duran un mandato completo, ¿no? Este tipo de cambio, Charlie, ya es un problema para más de la mitad de los exportadores de Argentina, ¿no? Y ahora, ¿cómo va a ser este gobierno? ¿Este gobierno que niega la inflación va a modificar de un día para el otro el tipo de cambio para que eso realimente la inflación? ¿Vos te ves este gobierno con un programa que ataque en serio las razones de la inflación? Yo espero equivocarme, pero la verdad es que no lo veo. Algún gobernador oficialista parece haber dicho, bueno, un ingrediente muy importante de lo que viene va a ser la realidad. Como si la realidad fuera imponer criterios. ¿Vos lo ves así? Ya lo decía el general, ¿no? Pero bueno, hasta ahora ellos han decidido ignorar la realidad, la han negado cuando hizo falta, y bueno, la verdad es que si ven cómo le fue en las urnas, seguramente que van a insistir con esa cuestión. Ahora, ¿no te da la impresión que cuando la gente vota así, vota por una reelección, aparte de darte apoyo, te sube el nivel de exigencia en las soluciones que hace falta? Yo creo que la gente votó por continuidad, Charlie, y yo creo que nuestro error de comunicación fue proponerle a la gente un cambio que la gente, francamente, y con buenas razones, no quiso arriesgar en ese cambio, ¿no? Acordate cuál era nuestro eslogan de campaña, era elegí futuro. La gente está pensando más en resolver el presente y dice, bueno, yo hoy no estoy tan mal, ¿no? O el eslogan de campaña de UDESO, que era el nuestro en el 2009 cuando éramos el Acuerdo Cívico y Social, cambio seguro. Cambio, pero no se asuste que va a ser seguro. Como si la gente votó, no sé, teniendo en cuenta el año que viene o el otro. Yo creo que la gente dijo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y en eso tenemos que trabajar nosotros en los próximos 4 años. No es bueno ni para el gobierno ni para ustedes lo que dijiste. Sí, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que creo, realmente. Pero nosotros tenemos 4 años para trabajar y tenemos estos 2 meses también para trabajar. Yo tampoco comparto la reflexión de Miguel en ese sentido. Yo creo que esto se ha transformado en una elección legislativa y yo lo que le pido a la gente es que se acuerde lo que pasó entre junio del 2009 y diciembre del 2009. Esa fue la reacción del oficialismo que nosotros queremos evitar y que por lo menos se pudo evitar desde diciembre del 2009 en adelante. En ese periodo, cuando el gobierno sabía que perdía la mayoría, aprobó la ley de medios, aprobó la reforma política, aprobó una cantidad de cuestiones que les servían a ellos, pero a nadie más que ellos. Ahora, ¿la oposición se va a oponer a la continuidad de la ley de emergencia, a la continuidad del impuesto a los cheques? Yo personalmente, a ver, esas 2 preguntas, yo creo que el impuesto al cheque habría que eliminarlo y hay recursos de sobra como para ir bajando gradualmente. Yo lo digo con mucha tranquilidad porque esto se lo plantea Néstor Kirchner el primer día que lo vi. Y además porque tengo un proyecto de ley que lo que hace es... ¿Lo viste cuando eras presidente del Banco Central o estabas por asumir? Cuando ya era presidente del Banco Central, pues Néstor vino después de que yo ya estaba en el Banco Central. Y además tengo un proyecto de ley para eliminar el impuesto al cheque a la pequeña y a la microempresa. O sea que conmigo no cuenten para renovar ese recurso. Y la emergencia económica hay que finalmente exigirle al gobierno que tenga un mínimo de coherencia. O sea, no pueden estar autocongratulándose todos los días de la maravilla que es el modelo y después seguir en emergencia económica, ¿no? La última, Alfonso, ¿vos crees que lo que se llamaba el Grupo A, que era la oposición, va a seguir funcionando como tal? Uno ha escuchado voces incluso de la propia oposición criticando
ese comportamiento legislativo. Yo creo Pero que por lo pronto el radicalismo dijo, vamos a discutir el presupuesto. A ver, el presupuesto siempre hay que discutirlo. Nosotros nunca estuvimos en contra de discutirlo. El problema es que el oficialismo no lo quiere discutir, Charlie. Vamos a la Comisión de Presupuesto de Hacienda y vienen los funcionarios a dar una charla con PowerPoint, pero nunca hay una discusión artículo por artículo, ¿no? Y por eso es que no hay un presupuesto. Yo no comparto lo que dicen algunos miembros de la oposición, que porque el oficialismo no tuvo presupuesto puede hacer más cosas. Ahora, eso es falso. Primero, el presupuesto lo aprobaron por decreto de necesidad de urgencia, ¿sí? A fin del año pasado. A la semana lo modificaron por un decreto de necesidad de urgencia. Y en todo caso tienen los superpoderes para reasignar las partidas. Entonces, en el fondo da lo mismo tener o no tener presupuesto si no tenés escrúpulos, ¿entendés? Y como el oficialismo no tiene escrúpulos, la discusión es una discusión prácticamente académica, ¿no? Te noto muy duro, Alfonso. Y bueno, es lo que sale. Gracias por haber venido. A vos, Charlie, gracias. Otra visión sobre la economía. Rogelio Frigerio, economista, legislador porteño electo. Rogelio, buenas noches. Buenas noches, Charlie. ¿Cómo estamos? Muy bien. Mucha tranquilidad entre el gobierno de la ciudad